Muy buenas a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 8 de noviembre de 2023. Y el día de hoy hay distintas noticias que se han ido liberando aparte de todo lo que está ocurriendo en el frente, combates fuertes en Avdiivka, en la zona de Krinky, en la zona del sur de Bakhmut, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a cubrir. Y también quiero pasar a comentar ciertas noticias que tienen que ver con Estados Unidos y específicamente el presupuesto estadounidense destinado para Ucrania. Noticias muy importantes, muy relevantes, quizás lo más importante del día de hoy, pero lo voy a dejar así al final del video porque sé que a muchos de ustedes no les interesa tanto ese tema, prefieren ver antes lo que está en el frente, así que les recomiendo a quienes les interese un poco más esas cosas quedarse hasta el final del video. Pero el día de hoy me gustaría iniciar con ciertas noticias que se han ido liberando fuertemente desde el bando ucraniano, pero también ciertas fuentes rusas han hecho eco de aquello sobre la zona de Avdiivka. Y de manera más específica, se comenta por parte de fuentes ucranianas que Rusia está amasando una gran cantidad de tropas, una gran cantidad de artillería y de equipo para la zona de Avdiivka, para darle una estocada final a la tenencia ucraniana de esta ciudad, cerrar el cerco o asaltarla directamente, sea lo que termine pasando, ya sea esto en un periodo corto de tiempo o más adelante cuando ya esté la estación del invierno, donde el frío pueda congelar un poco más los caminos, etc. Bueno, son cosas que vamos a ir comentando, pero específicamente lo que comentan ciertas fuentes ucranianas es que hay alrededor de 40.000 soldados rusos que están preparándose para combatir en esta zona. Este número puede estar un poco inflado, pero ciertas fuentes rusas también comentan lo mismo, que hay decenas de miles de tropas que han estado llegando como refuerzos y que pueden ver acción en la zona de Avdiivka en el próximo tiempo. Pese a que los combates en Avdiivka hasta ahora han sido muy intensos y prácticamente constantes a lo largo del último mes, hemos visto los avances, algunos más profundos que otros, hemos visto las bajas de ambos lados, los combates realmente son tremendos en esta zona. Algo que hay que decir es que la cantidad de tropas involucradas muchas veces se ha ido exagerando, especialmente cuando se habla de bajas por ambos bandos. La verdad es que el número preciso, concreto, es muy difícil de tener, pero en definitiva se ve que la cantidad de tropas que está combatiendo activamente en Avdiivka es mucho menor a la cantidad de tropas que combatió, por ejemplo, en Bakhmut. Y las tácticas que se han estado viendo son bastante similares a lo que se vio en la zona sur de Ucrania, específicamente en Zaporilla, durante los últimos meses de la ofensiva ucraniana, es decir, grupos pequeños de 10, 20 soldados, muchas veces apoyados de equipo. Se está viendo eso, lo cual siempre deja el interrogante de si es que se puede armar un ataque importante, y al parecer, por como han comentado estas fuentes, puede ser que eso ocurra a futuro. Ahí hay que ver cómo va a ser la dinámica del combate para allá al invierno. Será más fácil para las tropas que asaltan avanzar con baja visibilidad, donde no puedan ser alcanzados por artillería, donde no puedan ser alcanzados con drones, es un factor, pero al mismo tiempo la artillería rusa y los drones rusos van a tener más problemas en alcanzar las posiciones ucranianas bien fortificadas. Otros factores también importantes son el estado de las zonas fortificadas, muchas veces con las lluvias o con las nieves. Las trincheras pueden quedar un poco complicadas y toda esa dinámica son cosas que se van a ir viendo en las próximas semanas, los próximos meses, porque yo creo que la batalla de Avdiivka va a ser bastante larga, pero si es que lo que comentan, tanto fuentes rusas como esta noticia les dije que principalmente viene de fuentes ucranianas, eco de fuentes rusas, si es que realmente vemos esta cantidad de tropas siendo amasadas en esta zona del frente, la cantidad de municiones que supuestamente están siendo amasadas también, bueno, probablemente se puede esperar algo más grande en el próximo tiempo. Y sobre la zona de Avdiivka en sí, Deep State UA en el último día, fuente ucraniana, confirmó ciertos avances que comentamos hace un par de días, que mostró el mapa de Rivar, fuente rusa, específicamente en dirección hacia Verne. Podemos ver que esta es la situación del día 7 de noviembre, o sea, el día de ayer, y vemos que más o menos este es el cambio. Vemos que Rusia avanza a lo largo de Sivierne, pierde un poco de terreno, como podemos ver ahí, si es que lo pueden ver en dirección un poco más a Pervomaysk, pero vemos que hay un avance, una reconfiguración del frente, pero en definitiva un avance en la zona de Sieverne. Las fuentes rusas en su momento comentaban que su ejército estaba alrededor de 1 kilómetro de este pueblo de Sieverne
y lo que podemos ver acá es que la distancia es de 1,8 kilómetros. No lo pueden ver acá porque lamentablemente no muestra acá la pantalla, pero es 1,8 kilómetros. Y podemos hacer el mismo ejercicio para todo lo que queda a Rusia para poder cercar Avdiivka. Si es que hacemos lo mismo, tomar esta regla de acá, de un punto hasta otro, se ve, y de verdad lamento que no lo puedan ver, pero se ve que los rusos están a 6,61 kilómetros de cercar Avdiivka. Y eso es fundamental porque, claro, Rusia está avanzando de manera lenta en Avdiivka, al igual que lo hizo Ucrania en la zona de Rabotine, pero vemos que el objetivo es mucho más fácil de alcanzar. El ataque ucraniano en la zona del sur, su plan era literalmente llegar hasta el Mar de Azov. Vemos que unir Bodiane con Krasnoyarivka, tomar estas zonas y cercar a Avdiivka, o por lo menos cercarla parcialmente, porque al igual que como ocurrió en Bakhmut, no se necesita hacer un cerco completo para terminar operativamente cercando la ciudad. Eso es algo bastante más fácil de lograr. Dicho todo esto, la batalla de Avdiivka va a ser larga, lo he comentado varias veces y probablemente los tengo un poco cansados de lo mismo, pero siempre hay que recordar aquello. Aquellos que esperan quiebres rápidos en el frente, yo creo que la guerra tal como está ahora, poco probable, especialmente en las próximas semanas o próximos meses. Yo me imagino que vamos a ver lo mismo que hemos visto en el último año, avances lentos, muchas bajas, una guerra muy cruda. Eso yo estoy casi seguro que se va a mantener y lo mismo se va a ver en Avdiivka. Vamos a ver que Rusia va a tratar de utilizar su superioridad, tanto en términos de fuerza aérea como también en artillería y también en cantidad de tropas. Esto no ocurría anteriormente a inicios de la guerra, pero me imagino que ahora se puede hablar en definitiva de que Rusia tiene una superioridad en términos de tropas en Ucrania, mientras que Ucrania va a utilizar estas fortificaciones que ha creado en toda esta zona durante el último tiempo, los últimos años en realidad, y va a ser una batalla muy interesante y lamentablemente, para términos de la cantidad de vidas que se van a perder, una batalla cruda, larga y muy, muy dura, como ya lo comenté. Habiendo dicho esto, me gustaría pasar a lo que es la zona de Klishchiivka y toda esta zona del sur de Bakhmut, porque algo en lo que coinciden tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas es que los rusos han estado presionando en el último tiempo en esta dirección, que la iniciativa ucraniana, no quiero hablar específicamente de que se ha pagado, pero en el último tiempo se la han cedido a Rusia y los rusos son quienes están presionando en esta zona, lanzando ataques, y vamos a comentar ahora si es que eso se ha materializado en avances. En el último tiempo, específicamente en las últimas horas, ciertas fuentes rusas han hablado de que el ejército ruso ha avanzado en dirección a Klishchiivka, que ha retomado ciertos puntos de la línea del ferrocarril. Sin embargo, no he visto nada de rumores sobre una entrada a Klishchiivka. Eso por lo menos en las fuentes rusas, y claro, las fuentes ucranianas obviamente no van a comentar aquello. Lo que dijo Rybar, la que yo considero que es la fuente más seria y más confiable de las que vienen de de esta esfera comunicacional del bando ruso, comenta sobre la zona de Klishchiivka, y lo mandé a mi grupo de Telegram cuando lanzaron su reporte. Lo que ellos dicen es que hay rumores de avances rusos en la zona de Klishchiivka y que es un avance en esa dirección, nada de específicamente haber entrado en el pueblo. Y recalco eso, dicen que son rumores que no han sido confirmados. Así que, les recuerdo, Rybar, fuente rusa, una fuente muy seria, pero obviamente con un sesgo ruso, tal como Deep State UA también es una fuente ucraniana, yo la considero seria, pero también tiene su sesgo. Lo que comenta Rybar es que hasta ahora no hay confirmación para esos rumores, y normalmente en esta guerra es difícil encontrar información certera y todo eso, pero no se puede confirmar nada de esta zona. Lo que sí les puedo decir es que por lo menos de donde vinieron estos rumores originales, no hablaban de una entrada directa en el pueblo de Klishchiivka. Dicho todo esto, es importante, eso sí, todo el tema de cesión de iniciativa. Cada vez Ucrania tiene un poco menos la iniciativa en esta zona, de vez en cuando sí logra avances, pero ya estamos viendo que esta ofensiva en Bakhmut cada vez y de manera muy lenta se va apagando. Vemos cómo más o menos la frontera entre la zona ucraniana y la zona rusa del sur de Bakhmut va a girar en torno a lo que es toda esta línea de ferrocarril, pero queda ver cómo va a ser la dinámica en el próximo tiempo. Sin dudas van a haber ataques un poco más localizados por parte de ambos bandos, y hay que ver si es que estos logran avanzar o no.
si es que logran reconfigurar un poco el frente, pero bueno, ahora lo que estamos viendo es que no solamente Ucrania está atacando en esta zona, sino que también vemos ataques rusos, algo muy similar a la situación en el norte de Bakhmut, en la zona de Soledar también, algo que he comentado en los últimos videos de una sesión total ahí de la iniciativa por parte de Ucrania para que los rusos comiencen a atacar. Y de nuevo recalco, lo más probable es que estos sean ataques locales, nada muy abierto, en una ofensiva, etc. Hay que guardar un poco las proporciones, no hay que exagerar, eso es lo que se está viendo en esa zona, pero de igual manera es importante ver cómo esta batalla al sur de Bakhmut se va a mantener obviamente, pero ya su fase más activa está cada vez más y más apagada. Ahora me gustaría pasar a lo que es la zona de Jersón y específicamente volver al pueblo de Krinky, porque tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas, tanto Rybar como Tips de UA, comentan sobre la situación de acá y Rybar, cito, habla de una situación bastante difícil y es lo mismo que hemos estado comunicando en el último tiempo. Creo que Rybar hizo un error hace tiempo cuando comunicaba la situación en Krinky, donde hablaban de que prácticamente ya habían expulsado a los ucranianos que quedaban en una zona muy pequeña de lo que era este pueblo, mientras que otras fuentes rusas, específicamente algunas ligadas al grupo Wagner como la Grayson, comentaban que lo que venía de las fuentes un poco más oficiales del bando ruso no era muy apegado a la realidad, que la situación en Krinky era mucho más difícil de lo que estaban comentando, que Ucrania puede recibir mucho apoyo, que puede disparar su artillería desde el otro lado del río, que también está utilizando muchos drones, y que eliminar el avance ucraniano en Krinky es muy difícil. Eso yo lo reporté en distintos videos, y al parecer también la narrativa de Rybar en torno a Krinky también está cambiando. Y vemos que comentan un poco más de eso, una situación muy complicada, y que Ucrania no solamente está intentando avanzar en Krinky, sino que también está tratando de crear otras situaciones como Krinky, algo que también hemos comentado en este canal, esto de crear otro tipo de avances en la zona de Jersón para poder dividir la tensión rusa y tratar de progresar en esta zona quizá para luego crear desembarcos más grandes. De momento, la presencia ucraniana en Krinky está siendo contenida, pero definitivamente los rusos están teniendo problemas en eliminarla. Por otra parte, como dije, Ucrania está tratando de crear otros puntos de avance, pero nada muy significativo. Hay algo cerca de Petrosvenia, un pueblo que hemos comentado anteriormente, pero nada muy importante, nada como lo de Krinky. Y es algo muy interesante la dinámica que se está preparando acá. Los ataques ucranianos en Jersón están siendo bastante distintos a como se esperaban o como se estaban viendo anteriormente, y por lo menos a mí me parece sumamente interesante seguir cómo va evolucionando toda esta situación. Otras zonas del frente donde se han visto combates son Rabotinie, donde Ucrania ha lanzado ciertos ataques, luego Rusia contraatacó, pero nada muy masivo y nada muy importante en términos de intercambios territoriales, pero obviamente este frente sigue siendo relevante a pesar de que ni cerca de lo que era hace un par de meses. Bueno, igual hay que seguir comentando esa situación. Y luego más allá, al noreste de Ucrania, toda la situación en Kupiansk, donde seguimos viendo que hay ataques locales, pero bastante fuertes. Vemos que los rusos prácticamente de manera constante utilizan su artillería contra las fuerzas ucranianas, pero eso es más de lo mismo que hemos visto anteriormente, así que no quiero pasar tanto tiempo el video de hoy comentando aquellas cosas, porque hay cosas muy interesantes que hablar todavía, pero con eso más que nada vamos cerrando lo que es la situación del frente en sí, las líneas de contacto, y ahora me gustaría pasar a comentar ciertas noticias que se han librado en el último tiempo. Más allá de eso, quiero pasar a comentar ciertas noticias, y la primera es del asesinato de uno de los asesores principales de Valery Zaluzhny, el comandante en jefe del ejército ucraniano. Y los reportes comentan que este asesor fue asesinado en su hogar durante su cumpleaños cuando, al parecer, una granada explotó. Una granada que estaba dentro de los regalos de cumpleaños explotó y terminó quitándole la vida. Esa es la hipótesis que se maneja hasta ahora. Y luego comenzaron a salir rumores, si es que no me equivoco, se esparció la foto de un tweet, o un X, no sé cómo se vaya a decirle ahora, de un diputado ucraniano, por lo que tengo entendido es la versión que se entregó. No sé si la foto será verdadera, en serio, no tengo idea, porque supuestamente fue borrada rápidamente, un montón de cosas que pueden ser falsas o no, pero ahí sale el rumor donde él supuestamente comentaba que
había escuchado que Rustam Umierov, el ministro de Defensa del ejército de Ucrania, había pedido la renuncia a Valery Zaluzhny, entre otras cosas por sus recientes declaraciones frente a Occidente. Todo esto de que no se pueden lograr grandes avances, lo cual va contra la narrativa oficial del ejército ucraniano. Esto la verdad es que ha dado para un mar de especulación y francamente me quiero retraer un poco de eso, no quiero meterme en eso porque mucho de rumores y se han comentado muchas cosas a partir de estos rumores y tomando otros elementos más como el despido de un oficial importante dentro de las fuerzas especiales ucranianas. Mucho se ha llegado a especular, pero me voy a mantener un poco lejano a eso porque eso son especulaciones en base a muchos rumores y la verdad es que un poco difícil llegar a cosas muy concretas con eso. No quiero meterme, la verdad, en eso. Pero me gustaría, de igual manera, entregarles la información que sigo liberando para que puedan entender un poco lo que está ocurriendo y eso. Eso es más que nada lo que ocurrió en el plano un poco más doméstico de Ucrania en el último tiempo. Y por último está la noticia que viene de Estados Unidos que prometí al inicio de este video. Esta noticia que es muy importante y específicamente hablo de la noticia de que el 96% de los recursos preparados por Estados Unidos para Ucrania, tanto de asistencia financiera como militar, se han agotado. Esto es el presupuesto inicial que se aprobó a inicios de la guerra. Obviamente han habido envíos adicionales, pero este es como el grueso. Y eso son obviamente malas noticias para Ucrania porque se está agotando el dinero y muchos se centran en la necesidad de Ucrania de recibir armamento y la cantidad de millones y cientos de millones y miles de millones de dólares que Estados Unidos necesita enviar en armamento a Ucrania y que, bueno, ahora vemos que este presupuesto se va agotando, pero yo me imagino que quienes me ven constantemente saben cuál creo que es la cosa más preocupante. Y hablo específicamente del apoyo financiero para mantener al gobierno ucraniano. Lo hemos comentado anteriormente, Ucrania depende de apoyo financiero estadounidense para financiar su país debido a el colapso económico de Ucrania y también para mantener su ejército. Lo hemos comentado varias veces, no es nada nuevo para quienes me ven regularmente. Y hay que ver qué es lo que ocurre acá, si este financiamiento también tiene que ver con las tropas en sí, el soldado raso. En algunos lugares indican que sí, otros indican que no. Yo creo que de alguna manera tiene que venir este dinero, obviamente, quizá están relacionados, obviamente. ¿Hasta qué punto? Difícil decirlo, pero si es que realmente este dinero se agota y comienza a escasear los fondos para financiar al ejército ucraniano, para pagar a los soldados, bueno, eso sería algo realmente catastrófico, porque uno puede tener mucha valentía, puede tener mucho patriotismo, pero también uno tiene que tener una familia que alimentar. El ejército es importante recibir un sueldo para poder seguir, obviamente, dándole recursos a la familia de uno, obviamente en un contexto de guerra, también las pensiones necesarias para quienes han fallecido, quienes han salido gravemente heridos. Todo eso son cosas que, si es que no se pueden asegurar, es difícil mantener a tropas en el frente, porque claro, volvemos a lo mismo, el patriotismo, la valentía, son factores muy importantes, pero la seguridad para la familia, las finanzas, el dinero del hogar es algo que es incluso mayor. Ya no es solamente la vida del soldado que está en juego, sino que también la de su familia. Entonces es un factor que puede terminar siendo muy importante y es algo que va a ser materia de discusión ahora en Estados Unidos, la discusión dentro del Congreso, si es que se aprueban nuevos fondos o no. Recordemos que el portavoz de la Cámara de Representantes en Estados Unidos quiso pasar un acuerdo para enviar fondos a Israel, sin enviar fondos a Ucrania. Así que vamos a ver un choque ahí probablemente entre demócratas y republicanos sobre los próximos presupuestos para Ucrania. Va a ser una batalla difícil, me imagino, para los demócratas, como lo han sido todas en el último tiempo. Y vamos a ver cuál es el resultado de todo aquello. Pero eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.